Rapapolvo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Estado español por el modelo 720, una auténtica salvajada dirigida a aterrorizar a los contribuyentes. ¿Qué es el modelo 720? ¿Por qué la justicia europea lo ha tumbado? Y sobre todo, ¿por qué constituía una salvajada dirigida exclusivamente a aterrorizar a los contribuyentes? Veámoslo. Año 2012. España está al borde de la quiebra por su elevadísimo endeudamiento público y su elevadísimo déficit público, y el gobierno de aquel momento, gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta, decide que el grueso del ajuste del déficit público para evitar que nuestro país entre en quiebra debe hacerse por el lado de los ingresos, es decir, saqueando brutalmente a los contribuyentes. De ahí que subieran de manera exagerada el IRPF o el IVA, y de ahí que iniciaran una cacería in misericorde contra el conjunto de los contribuyentes para presionarles a que afloraran nuevas rentas que pudiesen gravar fiscalmente. Y uno de los mecanismos de extorsión que utilizó el gobierno del Partido Popular de aquel entonces, bajo el ministerio de Cristóbal Montoro, fue la creación del famoso modelo 720. ¿Qué es el modelo 720? Un modelo que deben cumplimentar todos aquellos españoles que tengan bienes en el extranjero por valor de más de 50.000 euros. Hay que detallar exactamente cuáles son los activos poseídos en el extranjero para que así Hacienda tenga un control más directo sobre ellos y los pueda gravar, los pueda fiscalizar de manera más inmediata. El espíritu de este modelo 720 ya era un espíritu muy discutible. Si un contribuyente posee activos dentro de España por un valor superior a 50.000 euros, no tiene la obligación de especificar y de declarar exactamente qué activos posee frente a la administración pública. Por tanto, ¿por qué sí tiene que declararlos si esos activos están en el extranjero y no, en cambio, si están dentro de nuestras fronteras? Pero al margen de que el espíritu de este modelo ya era muy discutible, el régimen sancionatorio del mismo era una absoluta aberración. Por un lado, la omisión consciente o inconsciente de determinados datos sobre los activos poseídos en el extranjero se sancionaba con multas fijas de 5.000 euros. ¿Qué significa esto? Pues imaginemos que un contribuyente español tiene acciones de 50.000 euros en el extranjero, sí declara esas acciones de 50.000 euros en el extranjero, pero al mismo tiempo también posee 500 euros en Bitcoin y se le olvida declarar esos 500 euros que tiene en algún exchange perdido en Bitcoin, se le olvida declararlo, Hacienda se entera, pues por no haber declarado esos 500 euros en Bitcoin, que ya me dirás tú qué es, tendría que pagar 5.000 euros de multa fija por esa omisión. Por otro lado, la declaración extemporánea de bienes o activos poseídos en el extranjero se castigaba con un régimen tributario del todo descabellado. Imaginemos que un trabajador obtiene sus ingresos en España, paga todos los impuestos que tiene que pagar en España y lo que consigue ahorrar lo traslada a un depósito bancario en Francia. Y en el año 2012 se le olvida presentar el modelo 720, quizá porque ni siquiera se ha enterado de que había que presentar el modelo 720. Y varios años después dice, anda, que debía haber presentado el modelo 720. Voy a regularizar mi situación. Voy a ponerme a bien con Hacienda informándole de los activos que poseo en el extranjero. Quiero recalcar lo de informándole. No es que este señor hubiese dejado de pagar nada a Hacienda, no es que hubiese defraudado nada. Es una obligación meramente formal de comunicarle a Hacienda lo que tienes en el extranjero. Y en este caso, en el ejemplo que hemos puesto, lo que tienes en el extranjero no había defraudado ni un solo euro al fisco español. Era un ahorro que se había generado después de haber pagado todos los impuestos que se tenían que pagar en España. Pues bien, según la declaración del modelo 720, ese depósito que tiene en el extranjero y que es el resultado del ahorro después de todos los impuestos que ya debía pagar en España, pasará a considerarse una ganancia patrimonial no justificada.
Es decir, como si no hubiese tributado absolutamente nada por ese dinero. Si es un depósito de 100.000 euros, es como si ese año hubiese ganado 100.000 euros en el IRPF. De manera que se te aplicaría el tipo marginal del IRPF del 45%. Vamos, que por declarar que posees un depósito de 100.000 euros en el extranjero, que ya ha pagado todos los impuestos que tenía que pagar en España, como lo has declarado fuera de plazo, se te considerará que no has pagado ningún impuesto sobre ese depósito y se te quitarán en torno a 35.000, 40.000 euros por algo sobre lo que no te correspondía pagar absolutamente nada. No solo eso, cuidado, que ahora viene lo más gordo. Además de que se te considerara todo el dinero que tenías en el extranjero como una ganancia patrimonial del año en curso, algo que no era en absoluto, porque en el ejemplo que hemos puesto era el ahorro de toda una vida que ya había pagado los correspondientes impuestos, pero bueno, además de que se te considerara ganancia patrimonial de ese año y de que tuvieras que pagar el IRPF sobre esa ganancia patrimonial, además se te imponía una sanción equivalente al 150% de la cuota de IRPF. ¿Qué significa esto? Pues imaginemos, siguiendo con el ejemplo anterior, que tienes un depósito de 100.000 euros en Francia, se te ha olvidado declararlo en el año 2012, intentas regularizar a posteriori la situación, Hacienda te dice, bueno, tienes 100.000 euros, como no sé cómo has obtenido esos 100.000 euros, considero que ha sido una ganancia de este año y por tanto me has de pagar el correspondiente IRPF sobre esos 100.000 euros de ganancias extraordinarias. Pongamos que lo que tienes que ingresar por IRPF son 40.000 euros. Pero es que además te castigarán con una sanción del 150% de esos 40.000 euros. ¿Cuánto es el 150% de 40.000 euros? 60.000 euros. Es decir, tendrías que pagar 40.000 más 60.000. En total, 100.000 euros. Por declarar extemporáneamente que tenías 100.000 euros en el extranjero, Hacienda te expropiaba, en el ejemplo que hemos puesto, los 100.000 euros. Y además, cuidado, todo esto no prescribía. No es que pudieses decir, se me ha olvidado declarar este depósito en Francia en el año 2012, me voy a esperar a regularizarlo hasta el año 2017, porque entonces ya habrá prescrito mi obligación del año 2012 y por tanto podré regularizar mi situación, donde no había dejado de pagar. Quiero insistir mucho en esto, no había dejado de pagar ni un solo euro de impuestos, es solo una obligación formal, informativa a Hacienda, podré regularizarla en el año 2017. No. La obligación y las sanciones no prescribían. Por tanto, cuando regularizaras ese depósito en el extranjero, en el ejemplo que hemos puesto, Hacienda te lo iba a expropiar por entero. En el año 2017, la Comisión Europea ya advirtió al gobierno de España, del Partido Popular todavía en aquel entonces, que ese modelo 720 era una barbaridad y pidió que lo modificaran, especialmente su régimen sancionatorio. No lo hicieron. Luego vino el gobierno del Partido Socialista y tampoco hizo nada, porque ese bárbaro modelo 720 les convenía, les interesaba, para exprimir a los contribuyentes que poseyeran bienes o activos en el extranjero. Y luego vino el gobierno de coalición PSOE-Podemos y tampoco hicieron nada, porque de nuevo ese modelo confiscatorio del 720 les resultaba instrumentalmente útil para recaudar más, que es lo que en el fondo buscan, no mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino incrementar su poder y por tanto incrementar el dinero que manejan. Pues bien, afortunadamente esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que este modelo 720 es una salvajada. ¿Y por qué es una salvajada? Pues por todo lo que hemos dicho. Primero, porque te cargas la libertad de movimientos de capitales dentro de la Unión Europea. Si no impones una simétrica obligación a los contribuyentes españoles que posean bienes o activos dentro de España por importe superior a 50.000 euros, ¿por qué si lo impones a quienes poseen esos bienes o activos en Francia, en Alemania o en Italia? Si lo haces, estás incrementando los costes de mantener tu ahorro en otros países comunitarios y, por tanto, estás atacando la libertad de movimientos de capitales. En segundo lugar, porque es imprescriptible. En tercer lugar, porque impone sanciones fijas que no guardan ninguna proporción con la falta cometida. Lo que decíamos de que te multen con 5.000 euros por no haber declarado que tienes unas criptomonedas de 500 euros. En cuarto lugar,
porque la sanción del 150% sobre las ganancias patrimoniales no justificadas, de nuevo, es una sanción desproporcionada y desalineada con otras sanciones en el ordenamiento jurídico interior. Y en quinto lugar, y en definitiva, porque dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el conjunto de sanciones del modelo 720 podían llevar a que el contribuyente tuviese que pagar más en impuestos y en sanciones que el valor de los bienes que poseía en el extranjero. Es decir, que por regularizar informativamente una situación patrimonial, te podían terminar quitando todo el patrimonio que tuvieras en el extranjero y todavía más. Que esto es un auténtico despropósito confiscatorio, lo sabían todos los políticos que aprobaron este modelo 720, repito, políticos del Partido Popular con mayoría absoluta. Y lo saben también los políticos de PSOE y de Podemos que han mantenido en vigor este modelo 720 hasta que lo ha tenido que tumbar vergonzantemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo sabían y lo saben, pero les da igual, porque hasta que esto ha llegado han pasado 10 años, ha pasado una década. Una década en la que miles de contribuyentes han vivido aterrorizados por esta normativa que debería ser vista como anticonstitucional porque es una normativa confiscatoria. Y sí, ahora Hacienda tendrá que devolver todo el dinero injustamente cobrado a todos los contribuyentes que fueron sancionados. Pero hasta este momento han hecho caja. No solo han hecho caja, sino que han incrementado el grado de control sobre toda la población para poderles apretar las tuercas con mayor exhaustividad. ¿Que lo han hecho aplicando métodos salvajes? Sí. ¿Y qué? ¿Es que acaso Cristóbal Montoro va a ser sancionado de alguna manera por haber aprobado esta salvajada terrorífica? No. ¿Es que María Jesús Montero va a ser sancionada de alguna manera por haber mantenido esta salvajada terrorífica? No. Por tanto, ¿qué más les da a nuestros políticos haber conculcado durante una década los derechos más nucleares de miles de españoles? Les importa muy poco. Y justamente porque a corto plazo salen ganando y a largo plazo ni siquiera salen perdiendo, porque existe plena impunidad contra estos y otros muchos atropellos, lo volverán a hacer.